Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Están escuchando? Qué pena. Sí, señor. Listo. Sí, se Bueno, escucha vamos. bien. Bueno, entonces a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, igual les voy a dar la información. Me cuadraron, tengo una capacitación el día de mañana y el día jueves. Entonces, pues la idea es que hoy revisemos bastante temática y nos volveríamos a ver el día viernes. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar, quiero que me cuenten cómo les fue con la práctica de la función buscar v. Bien, profe. Listo. Nadie tuvo preguntas. ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. Yo me puse a hacerlo en la función V y de pronto hice una tabla aparte, no hice tabla en una hoja Excel normal. Yo concatené, combiné la celda del valor. Cuando le hago el buscar B, no me deja. O sea, mi pregunta es, o sea, donde uno va a buscar, no pueden haber celdas combinadas nunca. De pronto, uno ya sé que uno le da un formato condicional para que sea una tabla, pero de pronto en otros lados nunca envían un Excel normal, una hoja con datos, y si hay celdas combinadas, el buscar B no funciona. O sea, hay que descombinar todo. No, sí funciona. Lo que pasa es, ¿usted está en el computador ahorita? Sí. No, voy aquí manejando, ya voy para la casa. Ok. Es que esto, o sea, por ejemplo, cuando está combinado, él toma dos columnas, ¿sí? A ver, venga, les explico de pronto con un ejercicio. A ver, el tema es el siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen acá, digamos, combinado estas dos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que técnicamente, por ejemplo, si yo me voy a traer el precio, la base de datos de los productos tiene una columna, dos columnas, 3 y 4. A pesar de que esta está combinada, él me cuenta las 4 columnas. Entonces, creo que el tema es que si yo le pongo el 3, él no me lo va a traer. Tengo que ponerle el 4. O sea, hay que coger el 4, ¿sí? Sí, para ese ejercicio que yo les estoy mostrando, tendríamos que tomar la columna número 4. Ya, ok, listo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar acá algo. Aquí tenemos las notas de los estudiantes, ¿cierto? Que hemos revisado unas funciones, la función promedio. Y arrastro. Y la función máximo y la función mínimo. Max igual min. Listo. Vamos a revisar acá. Por ejemplo, voy a ponerles acá dos funciones para que revisemos la diferencia una de la otra.
la función contar y la función contará. Hay dos funciones, la función contar y la función contará. Quiero que revisemos la diferencia una de la otra. Si yo le aplico aquí a este igual contar, le digo cuénteme esto que está acá. Cierro paréntesis. Bueno, aquí me arrojó un error probablemente. Exactamente. Le tenía validación de datos, ya la quité. Y diga igual contar. Le voy a decir que me cuente este que está acá, ¿sí? Le doy enter y me dice que tengo 15 datos, ¿cierto? Ahora voy a utilizar la misma función contar para decirle que me cuente esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Cierro paréntesis y le doy enter. Y miren que el resultado es 0. O sea, esta columna sí me la contó y esta otra columna no me la contó. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay de esta columna a la otra? Que el contar solamente me cuenta son los números, el texto no. Correcto, solamente números. Ahora observemos la función contar. Voy a volver a contar estos números acá. Me da 15. Y voy a utilizar la misma función contará para estos nombres. Miren cómo la función contará cuenta tanto números como palabras, como letras. O sea, me cuenta las celdas donde hay números o donde hay palabras. ¿Cierto? Esa es la diferencia entre estas dos, entre la función contar y la función contará. ¿Ellos qué hacen? Contarme el total de celdas. Por ejemplo, si yo le quito un dato acá, ya aquí no me va a aparecer 15, sino 14, ¿cierto? Ahora bien, hay otra función que es condicional. Yo debo tener precaución cuando voy a trabajar las funciones condicionales. Debo hacer uso de alguno de los siguientes operadores. Por ejemplo, este que es el igual, este que es el mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Estos operadores los voy a necesitar. Hay un último operador que es este, que es diferente. Diferente. Siempre que yo voy a utilizar funciones condicionales, voy a necesitar utilizar uno de estos operadores. Entonces, hay una función, voy a borrar estas dos cosas acá, que se encarga de contarme basados en condiciones. Quiere decir, yo le puedo decir, bueno, de esto cuénteme tal cosa, de esto cuénteme tal cosa. Vamos a mirar, por ejemplo, con esta tablita si me dicen, bueno, cuénteme cuántas personas pasaron y cuántas personas perdieron la materia. Yo podría hacer eso, ¿cierto? Entonces podría mirar acá cuántas pasaron y cuántas perdieron. Ahora bien, necesito crear el criterio de yo cómo sé que una persona pasó o yo cómo sé que una persona perdió. Tengo primero que tener muy claro ese criterio. Entonces, por ejemplo, uno diría, bueno, estamos manejando notas desde 0 a 5. Podríamos deducir que una persona pasa cuando saca 3 o más de 3. Y la persona pierde cuando saca menos de 3. ¿Sí?
podríamos generar ese criterio, o puede ser que el criterio ya exista, simplemente yo lo que debo hacer es conocerlo. Entonces, bien, ya teniendo eso claro, el criterio, ahora sí voy a aplicar una función que se llama contar puntos y. Contar puntos y. Miren que la función contar puntos y me genera dos argumentos. Recordemos que los argumentos son los datos que la función necesita para poderse ejecutar de manera correcta. Entonces, el rango, primero, me está diciendo dónde están los datos que voy a contar. En este caso serían los promedios, ¿cierto? Ahí donde yo sé que una persona pasó o que una persona perdió. ¿Cierto? Acá. Punto y coma. Ahora sí viene el criterio. Aquí en esta función, para esta función, el criterio va entre comillas. Entonces le pongo comillas y aquí sí le voy a decir a Excel, bueno, de esta lista, ¿qué quiero que Excel me cuente? Entonces, como yo sé que las personas pasan cuando sacan 3 o más de 3, pues le voy a decir, bueno, cuénteme todos los valores que sean mayores o iguales a 3. ¿Ustedes saben la diferencia entre mayor o igual o mayor? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo utilizo el mayor a 3, él me va a empezar a contar desde 3, 1. Quiere decir, este valor 3 no entraría, o sea, él no me lo contaría como si la persona hubiese pasado. ¿Sí? A diferencia si yo utilizo el mayor o igual. Ahora sí le estoy diciendo, bueno, puede ser que saque más de 3 o 3. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es muy importante tener en cuenta eso, pues, a la hora de aplicar la función o mirar qué es lo que me están preguntando, qué es lo que necesito. Entonces, cierro acá. Perdón, aquí va el mayor o igual a 3 y cierro comillas, ¿cierto? Esa sería la expresión y esa sería toda la función. Contar puntos y selecciono el rango, que es donde están los valores que voy a contar, y luego el criterio de esos valores que quiere que se le cuente. Aquí cierro paréntesis y le doy enter. No sé por qué todo tiene validación de datos acá. Se quiere movería y me quedo todo con validación de datos. Volverlo a hacer. Contar puntos, ¿sí? Rango, los promedios, punto y coma, el criterio mayor o igual a 3. Cierro comillas y cierro paréntesis. En Excel todas las comillas, todos los paréntesis que abra, debo cerrarlos. Y le doy enter y dice que hay 14. Quiere decir, de todos estos valores, 14 personas pasaron. Solamente uno perdió. Entonces, vea, pongamos, por ejemplo, a que pierdan más. Ahí me está contando cuántos de esos valores están cumpliendo ese criterio. Ahora vamos a hacer los que perdieron. Entonces le voy a dar igual contar puntos y el rango sería el mismo promedio, ¿cierto? Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio ahí? Menor que 3 y ahí dicen el igual. Menor que 3. Yo no podría aplicar el menor o igual a 3 porque me estaría contradiciendo con la de arriba, ¿cierto? Porque si uno que con 3 pasa y pierde, no tendría lógica. En ese caso aplico el menor a 3. Quiere decir, la persona que saque 2.9 pierde. ¿Sí? De 2.9 hacia abajo pierde.
cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos? Por el momento, por mi parte, no. Profe, el título quedó como Cuidad. ¿Cómo qué, perdón? No, fue intercambiada la U con la I. Ah, gracias. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar, por ejemplo, bueno, aquí ya sabemos cómo utilizar el mayor o el menor. Bueno, en este caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero contarlos que cuántas personas viven en Bucaramanga? ¿Y cuántas personas viven en Bucaramanga? Entonces, hago lo mismo, contar puntos y el rango, bueno, pues ya sabemos que sin duda alguna, yo donde se escribe la persona, por esta columna ciudad, ¿cierto? Acá. Punto y coma. Ahora, entre comillas, debo utilizar el criterio. Como yo lo que necesito es contar, digamos, ya no son números, sino texto. Para el texto, el único operador que me sirve es el igual, ¿cierto? Porque yo no podría decirle que me cuente lo mayor a Bucaramanga, ¿cierto? No. O lo menor a Cúcuta. O lo mayor o igual a no, ¿cierto? Entonces, el único que aplicaría sería el igual. En este caso, para esta función, el igual yo se lo puedo omitir. Quiere decir, es lo mismo que si yo escribiera de una vez la palabra. Le estoy diciendo, vaya, cuénteme de este rango, que son las ciudades, cuántas veces se repite esto que estoy escribiendo acá. Cierro paréntesis. Bueno, primero cierro comillas, luego cierro paréntesis y le doy enter y me dice que 5 personas viven en Bucaramanga. Ahora bien, debo tener mucho cuidado. Para Excel no es lo mismo, ojo, no es lo mismo tener la palabra Bucaramanga a tener la palabra Bucaramanga espacio. Para Excel esos son dos palabras diferentes, vean. ¿Cierto? Ahí le estoy diciendo, cuénteme la palabra, cuénteme cuántas veces se repite la palabra Bucaramanga espacio. Él me está arrojando un cero, me dice, no encuentro esa palabra. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo cometo aquí el error. Si yo lo cometo acá, pues vea que ese sí me lo va a contar. Recordemos que en escrituras, cuando yo estoy escribiendo tanto, en algún momento puedo de pronto llegar a cometer un pequeño error. Escritura es muy normal, ¿sí? Es muy normal. Ah, no encuentro cuál fue que le puse el espacio. Es muy normal a esto. El tema de las mayúsculas es lo mismo. Mayúsculas Sí. y minúsculas. Vea, por ejemplo, le voy a poner a este Bucaramanga. Y voy a decirle que me cuente Bucaramanga sin espacio. Ahí está. ¿Cierto? Es lo mismo mayúscula o minúscula. Eso sí, digamos que él no es celoso en eso. Pero sí deben tener mucho cuidado con el espacio en blanco. ¿Listo? Debo tener mucha precaución. Recordemos que, por ejemplo, para evitar este tipo de errores, yo podría crear una lista, ¿cierto? Una lista desplegable y yo mismo escribir los valores para que la persona solamente que está llenando la tabla, o bueno, o en su efecto, si yo soy el que estoy llenando la tabla, yo pueda ir seleccionando sin ningún problema, ¿sí? Sin, digamos, sin llegar de tanto escribir, a veces se me va un error. Y hay personas que se acostumbran a escribir con espacios en blanco. A veces los ponen aquí al principio, a veces los ponen al final. Entonces recordemos que no debo poner espacios en blanco. La palabra debe quedar tal cual como es, ¿sí?
ni un espacio en blanco antes, ni un espacio en blanco después. Porque no es lo mismo tener Bucaramanga a tener Bucaramanga espacio. Bueno, ¿preguntas acá? No, señor, por mi parte no. ¿Hasta cuántos criterios condicionales se puede agregar en una sola fila horizontal? Para esa función solamente un solo rango y criterio. O sea, yo nada más podría, para esta función, podría nada más plantearle un solo criterio. ¿Listo? Uno solito nomás. Entonces, vamos con la primer práctica. Bueno, les voy a compartir un poquito por WhatsApp y ya les explico cuál es la primera práctica con ese documento. Listo, ahí les acabo de compartir la práctica 1. ¿En qué consiste esa práctica 1? Les acabé de compartir esta tablita. Es una tablita pequeña, miren. Es esta tablita. ¿Qué deben hacer con este archivo? Lo primero que yo les recomiendo es que le hagan un breve reconocimiento al tipo de información que pueden encontrar allí. Sí, como que la revisen primero, mírenla. De entrada uno la ve y asusta, ¿cierto? Porque se ve grande, pero después se pone a revisarla y están dando ese tipo de información. Ve, aquí encuentro esta información, aquí encuentro esta otra. Ya ustedes empiezan un poco a entrar en confianza con la tabla. Una vez entren en confianza con la tabla, se van a ir para el final y van a encontrar 5 preguntas. Son preguntas que se las van a resolver aquí enfrente, ¿cierto? Por ejemplo, esta la resuelven acá, esta la resuelven acá, esta acá, esta acá y esta acá. Estas son 2, entonces acá. Van a resolver esas preguntas haciendo uso de fórmulas, bueno, en este caso de funciones que ya hemos visto a la fecha. Simplemente es que ya las vamos a aplicar de pronto en un ejercicio donde la tabla sea grande para que ustedes logren revisar la ventaja o el beneficio que tenemos nosotros de poder utilizar esas funciones. ¿Preguntitas? ¿Preguntas para la primera práctica? No. No, señora, hasta el momento no. Bueno, entonces sería la primera práctica. Entonces, la segunda, a ver, venga, la busco por acá.
La segunda es que van a hacer una tablita con la que les voy a compartir ahora. ¿Me confirman si la pueden ver bien, la tablita, por favor? Si la vemos proyectada aquí en Teams o lo que enviaste al grupo. La que envía el grupo. Sí, señor, sí lo veo. ¿Se la ve bien? Bien. Bueno, entonces, Sí, la señor. segunda, listo. La segunda práctica es, van a hacer esa tablita. Entonces, para hacer esa tablita, vamos a... Perdón, se la voy a volver a compartir. Que se me fue ahí unas palabritas que al final no la vamos a necesitar. Y después se confunde. Pero les voy a dejar en blanco lo que vamos a ir llenando. Eso es que no las indicaciones aquí en el chat, ya se las explico. ¿Listo? Entonces, a esta tablita que les acabé de pasar, entonces, esa tablita tiene, por ejemplo, esta columna la van a dejar vacía. Se van a inventar 15 nombres y 15 apellidos. Estas columnas que no les nombré, o sea, por ejemplo, banco, ciudad, ocupación, cargo, sucursal, estas 4 primeras columnas las van a dejar vacías porque las vamos a empezar a trabajar. Actividad 2 también lo van a dejar vacío. Tipo de documento, aquí en esta columna deben aplicar una validación de datos a nivel de lista, donde yo pueda escoger, por ejemplo, si es tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, si es pasaporte, permiso especial de permanencia, cédula de extranjería o registro civil. Los números de documentos se los van a inventar, o sea, para cada una de las personas se van a inventar un número de documento, un lugar de expedición y una fecha de nacimiento. Eso se lo van a inventar ustedes, ¿sí? O sea, ustedes se encargan de llenarlo.
esta columna que dice edad, meses, días, los vamos a dejar en blanco. ¿Listo? Ya que pues esas columnas que vamos a tocar por el momento son las columnas que vamos a utilizar o que vamos a empezar a trabajar y a revisar ciertos temas. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. ¿No? ¿Hay alguna restricción con respecto al tipo de datos? Por ejemplo, fecha de nacimiento, entonces, que tenga un límite de fecha de antigüedad. No. No, Ok. no, está bien. Así sin restricción. Listo. Bueno, esa sería la segunda práctica. Vamos a revisar acá, teniendo como base esta tablita, vamos a revisar algo que se llama formato condicional. El formato condicional es que yo le aplique un formato a cierto grupo de celdas basados en condiciones. Esto me ayuda de pronto a identificar más rápido de manera visual algún patrón o algo que yo esté identificando dentro de una tabla. Por ejemplo, vamos a mirar, yo puedo seleccionar toda la columna que dice número de factura, ¿cierto? Ahí está. Yo puedo aquí en inicio darle formato condicional y allí es donde voy a encontrar diferentes tipos de formato condicional. Hay varios, yo le puedo aplicar varias maneras un formato condicional. En este caso, voy a ir a la primera opción que dice regla para resaltar celdas. Y aquí hay una opción que me dice duplicar valores. ¿Qué quiero hacer? Resulta que los números de factura, algunos están duplicados, algunos se repiten. Quiero que Excel a nivel visual logre identificar y mostrarme cuáles son, ¿sí? Para yo rápidamente mirar, vea, estos y estos están repetidos sin necesidad de ponerme a buscarlos, ¿sí? Sin necesidad de ponerme a buscarlos. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle acá, duplicar valores. En este caso me dice que le va a aplicar el formato. Si ustedes observan, ya le aplicó el formato. ¿Cierto? Aquí ya le aplicó el formato. Y aquí donde dice valores con es el formato como tal que le voy a aplicar a esa celda. Yo tengo dos maneras de hacerlo. La primera de ellas es seleccionando de esta lista. Por ejemplo, ya vienen unos predeterminados. Relleno rojo claro con texto oscuro. Relleno amarillo con texto amarillo, ¿cierto? Miren, aquí están esas opciones. Si no, yo puedo de la segunda darle formato personalizado y yo mismo, por ejemplo, escoger el estilo de la letra, puedo escoger un borde, puedo escoger el color de relleno. También yo lo puedo personalizar. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues voy a utilizar la primera opción que me parece chévere ahí con el colorcito rojo. Y voy a darle a aceptar. Una vez le di a aceptar, ahí está, miren. Él me marcó del formato que yo le dije aquellos valores que se repiten. Es más fácil identificarlos así, ¿cierto? Que ponerme a buscarlos. Ahora bien, si yo agrego, por ejemplo, un registro nuevo, voy a repetir, por ejemplo, 744. Si yo lo repito, automáticamente entra a hacer uso el formato condicional que agregué. ¿Cierto? ¿Preguntas cómo hacer esto? No. ¿Preguntitas de qué fue lo que acabé de hacer o no? ¿O todo súper claro?
Chicos, ¿alguna pregunta? Por mi parte no. No, No, señor. listo. Entonces, ¿qué otra manera o de qué otra manera puedo aplicar yo formato condicional? Voy a seleccionar la columna de descripción, ¿cierto? Voy a darle formato condicional, resaltar reglas de celdas, voy a utilizar todavía la primera opción, y en ese caso voy a decirle texto que contiene. Resulta que yo quiero que él me subraye todo lo que tenga la palabra tubo, por ejemplo. Entonces voy a escribir acá, miren, aquí esto me aparece, pero yo puedo borrarlo y puedo escribir tubo. Lo mismo, escojo el formato, en ese caso voy a escoger este amarillo y le doy a aceptar. Y miren que todo lo que tenga la palabra tubo, él me lo subraya del formato que yo le di. ¿Cierto? Profe, ¿me recuerda dónde está la función? ¿Dónde está la función? Acá, formato condicional, resaltar regla de celdas, texto que contiene. Ok, gracias. Listo. Bueno. Ahora bien, vamos ahora a analizar estas flechitas. Yo les había dicho que estas flechitas se conocen como filtros. ¿Los filtros para qué sirven? Para buscar información o para decirle de esa tabla tan grande solamente quiero ver esto. Por ejemplo, cada columna tiene una flechita. Quiere decir, yo puedo aplicar filtros por cada una de las columnas. Yo puedo aplicar filtros en varias columnas a una misma tabla. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo aplicarle formato por fecha. Si yo le doy clic acá, me aparecen todas las fechas que hay. ¿Cierto? Por ejemplo, me dice que hay unas vacías, que hay una del 2020. Entonces yo vengo y le quito todo acá, le digo que me seleccione todo, o sea, que me lo quite. Después digo, bueno, quiero que me muestre solamente lo de noviembre 5. Solo lo de noviembre 5. Y le doy a aceptar y miren que él solo me muestra lo de noviembre 5. Después de haber aplicado este filtro, miren que aquí la columna fecha ya no aparece solo la flechita, sino ya aparece el icono del filtro como un embudo, indicándome que estoy filtrando por esa columna. Aparte de eso, yo quiero que me filtre por el proveedor, me aparecen los proveedores, yo quito y les digo, bueno, de esa fecha 5 de noviembre, quiero que me filtre por el proveedor Ferroganga. Y le doy a aceptar. Y miren que ya estoy aplicando en 2 columnas filtros. Eso lo puedo hacer. Esos son filtros, no es nada difícil. Simplemente seleccionar lo que yo quiero que Excel me muestre, la tabla que yo quiero que Excel me muestre. Una vez termine, lo que voy a hacer es darle aquí donde está el embudo y le digo borrar filtro de proveedor para quitarlo. Y aquí también, ¿cierto? Como aquí lo puse, también le digo borrar filtro de fecha. Ya teniendo en cuenta lo de los filtros, pues vamos a mirar de qué manera yo puedo ayudarme con el formato condicional a la hora de aplicar esos filtros. Resulta que yo les digo a ustedes, necesito que me filtren, o sea, que me muestren las facturas duplicadas. Entonces yo vengo acá y le doy factura y aquí miren, aquí abajo me aparecen todas las facturas, los números de factura que hay. Yo tendría que venir a quitar acá esto y ponerme a mirar o necesitaría anotar o saber cuáles son las facturas duplicadas para poder seleccionarlas. Entonces yo podría coger y decir, por ejemplo, esta y esta. Sí, un ejemplo, pero tendría que conocerlas. Entonces miren la opción que trae los filtros. Filtrar por color. Resulta que cuando le doy filtrar por color, él me dice, bueno, filtrar por color de celda o por color de fuente. En este caso, ¿recuerdan qué color le pusimos a los valores duplicados? Están en rojo.
¿cierto? Este rojo, este color rosa, este que está acá. Como yo sé que yo ya los identifiqué por medio del formato condicional, simplemente le digo, bueno, fíltreme por lo que está de ese color y ya está, mira. Ahora fíltreme de esos valores duplicados, cuántos tubos o cuáles facturas contenían tubos. Ah, pues ya sé que tengo tubos de este color y lo filtro. Entonces miren cómo me puedo apoyar a la hora de filtrar con formato condicional. Esta es una herramienta que si uno le sabe dar uso, es bastante útil. Sí, a veces uno dice, pero formato condicional, esto, aplicar colores, pero por ejemplo, miren, por medio de un color, cómo logré hacer un filtro rápido. ¿Preguntas? No, señor. No, profe, todo claro. Listo. Después vengo acá y le puedo dar borrar filtro y borrar filtro. Y ya está. Aquí también vamos a seleccionar esta columna de monto y aquí yo también puedo aplicar formato condicional. Por ejemplo, digamos que necesito identificar los 3 valores más altos, los 3 valores más altos. Entonces ya me puedo ir acá para este formato condicional que dice reglas superiores e inferiores. Y por ejemplo, que hay una opción que dice los 10 superiores. Pero en este caso, pues yo necesito solamente. No pasa nada. Le doy clic acá y miren que aquí me aparece el número 10. Le disminuyo, le digo no, los 10 no, los 3. O los 4, los 5, los 6. O la cantidad de valores que necesite. Y acá lo mismo. Voy y escojo el formato que yo quiera. En este caso le voy a poner un formato naranja. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y miren que aquí él me seleccionó los 3 valores más altos. ¿Cierto? Bien, ahí está. También yo puedo aplicarle los valores mínimos. Resulta que yo puedo aplicar a una misma tabla varios tipos de formato condicional y a una columna también varios tipos de formato condicional. Yo les puedo aplicar los que yo considere, los que yo necesite. Entonces voy a configurar aquí en monto otra vez, formato condicional, reglas superiores e inferiores, y en este caso le voy a decir que los 10 inferiores. Entonces, bueno, los 10 no, sino quiero los 3, los 4, los 5, bueno, aquí me encargo yo de decirle cuántos necesito. Aquí escojo yo el formatico, ¿cierto? Le doy a aceptar y aceptar. Y miren que ahí tengo subrayados los 3 valores más altos y los 3 valores más bajos. Ya sabemos que eso se puede complementar con un filtro, ¿cierto? Filtrar por color. Ah, que necesito los más altos. Ah, bueno, pues ya sé yo de qué color los puse. O los más bajitos. Ah, bueno, pues entonces los más bajitos. ¿Sí? Ahí me encargo yo de acomodar. ¿Preguntitas? ¿Dudas, inquietudes hasta acá, chicos? No, señor. No, señor. No, señor.
Bueno. Entonces, la siguiente práctica le van a aplicar 4 tipos de formato condicional a la tabla de la práctica 1, quiere decir a la tabla grande, ¿cierto? A la que dice anexo, a la que dice anexo 1, a esa le van a aplicar 4 tipos de formatos condicionales. El que ustedes quieran. Claro, con lo que deben hacer con esa práctica 3. Aplicar 4 formatos condicionales diferentes. 4 tipos, sí, diferentes. La tabla es bastante grande, entonces yo sé que tiene ahí varias maneras de poderlo hacer. En total, hoy estaríamos adelantando. ¿Cuáles ejercicios? Tenemos Tenemos la práctica 1, que es lo de la tabla del anexo, ¿cierto? La tabla grande, entonces es reconocerla y abajo aplicarle o responder las preguntas que tengo ahí. La práctica 2 es hacer la tablita donde están los nombres, fecha de nacimiento y demás, y llenar solo los campos que les indiqué ahí. Los demás se dejan vacíos, porque lo vamos a empezar a trabajar. Y la tercera práctica es aplicar 4 tipos de formato condicional a esa misma tabla de anexo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que le pongan relleno blanco, ¿cierto? Sin relleno, mejor dicho, y empiecen a aplicar o a jugar ahí con los formatos condicionales, dependiendo de lo que ustedes quieran. De esa columna puedo sacar tal cosa, de esa otra columna tal cosa. Hasta ahí iríamos con la práctica número 3. ¿Preguntas con lo que deben realizar? Mi parte no. ¿Todo claro? Seguimos trabajando en el mismo documento, ¿cierto? O sea, Sí. básicamente pasamos el documento que estamos adelantando, pasamos la hoja y adelantamos la práctica ahí. Correcto, sí. Sí, pueden hacerlo todo en un mismo libro de Excel. Está bien. Esas serían mis dudas. Por mi parte, no tengo más dudas. Listo. ¿Alguien más tiene preguntitas? Chicos, como les comentaba al principio, aparentemente me cuadraron una capacitación para mañana y el jueves. Por el momento solamente he recibido confirmación de la capacitación de... Ah, mentira, ya recibí la del jueves. Retiro lo dicho, eso solamente había visto la del miércoles. Pero no, ya acabó de llegar la del jueves. Mañana y el jueves. Y es pues de 2 a 5 de la tarde. Entonces, por eso hoy quise como dejarles bastante práctica para que pudiésemos adelantar bastantico. Y la idea sería volver a vernos el día viernes a las 2:30 por medio de este mismo link. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿O todo claro, cierto? Ya hay, yo creo que en la práctica es que vienen las dudas, ¿sí o no? Pues sí, Profe. profesor, perdón, mi nombre es Marisol. Pues yo, profe, pues yo estoy como un poquito como perdida, pero de todas maneras, lo que usted nos colaboró y nos hizo la grabación, pues he despejado dudas, ¿sí? Entonces nos toca volver a ver este video y poder hacer entender lo que usted nos está explicando. Ok, perfecto. Sí, sí, ahí la ventaja es que con la grabación, pues ustedes se pueden ayudar bastante, ¿no? Con el tema de la grabación.
Profe, esto me surgió otra duda. Yo he visto que en algunos casos se utiliza comillas dobles y en otros comillas simples. Eso varía, digamos, similar a como cuando uno utiliza la coma o el punto para separar las unidades de 1000, que es solamente, digamos que uno podría definir la función de cada uno, o realmente tienen funciones diferentes la comilla doble y la simple. Bueno, pues la verdad, yo nunca he trabajado con comilla simple. Uno la intenta poner en las funciones y le arroja error. Listo. Si mal no Tocaría ya. estoy, las usan más para programar macros o algo así, creo, por decir algo. Debe ser más como hacia macros, que es que se utiliza para hacer a veces comentarios o a veces para poner texto en el lenguaje que utiliza. Pero así, digamos, en intermedio, no. En funciones uno va a poner esas comillas sencillas y le arroja error, no le deja uno. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces nos vemos el viernes. Voy a ver si les alcanzo a compartir la grabación de una vez. Es que pues la demora a veces es que me llegue al correo. Entonces, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Que les rinda. Gracias, profe.